Paula, y en relación a las barriadas de Bariloche también has investigado y has escrito. Sí, porque la historia no es que empiece en un momento dado o termine en otro fijo. Entonces, en la configuración de Bariloche y en las contradicciones que sobre todo se encuentran en los barrios, hay muchos de estos elementos. O sea, cuando uno, con lo que te decía, Bustillo construye un destino para algunos y otros quedan afuera. Y todavía somos herederos de eso. Por ejemplo, hasta la década del 20, hasta este imaginario de esto como turismo y como espacio fundamentalmente nacional, Chile era un espacio de integración. No éramos enemigos de Chile. Pero a partir de Bustillo, que tiene una mirada extremadamente xenofóbica, se empiezan a instalar como parte de la estructura y se naturaliza esto. Y no solamente... Era como que Chile interactuaba mucho más con nosotros sin barreras. La frontera totalmente permeable. Es más, Roca cuando es presidente abre la frontera directamente. Es un espacio es un corredor. Hablando de corredores binacionales, eso era un corredor binacional totalmente abierto, sin ningún tipo de límite en el medio, y por eso también una estructuración económica que unificaba Puerto Montt con Bariloche. Bueno, todo esto se empieza a quebrar de hecho se quiebra en la década del 20 y en el 30 directamente aparece como un espacio totalmente antagónico. Y lo que es interesante es que quienes retoman esta idea de que Chile es un peligro, de que es un enemigo y que esto es un parque nacional que hay que tocar, y retoman esta idea de Bustillo, es cada uno de los golpes militares. En cada uno de los golpes militares se justifica la diferenciación social a partir de exacerbar el imaginario de Bustillo y naturalizarlo. Por ejemplo, por eso se saca la fecha del aniversario de febrero y se la pasa al 3 de mayo, en el año 69. En el año 69 se saca febrero. Sí, que era la fecha de llegada de Carlos Wiederhold, porque no podía ser un chileno el que fundara Bariloche. Y se lo ponen el 3 de mayo, que es cuando Julio Argentino Roca firma la creación de... El decreto. El decreto, y lo cual a mí me parece muy divertido, porque entonces el Roca que tenemos en la plaza es en definitiva el fundador de Bariloche. Siempre me pareció maravilloso eso. Obviamente nadie lo pensó y tampoco se lo hace por eso. Y no tiene nada que ver la estatua con eso, porque cuando se hace la estatua nadie pensaba en sacar la fecha de Carlos Wiederhold. O sea, con el correr de los años y con los golpes militares se exacerba y se incrementa la postura xenofóbica que se inicia con la construcción del Parque Nacional. ¿En qué año se cambia? ¿Del 69? Del 69. ¿El gobierno de Lanuse? De Onganía. De Onganía. Sí. Es increíble, es todo un dato de cómo se arma una agenda histórica, ¿no? Y cómo se niega un pasado y se plantea que existe un único destino posible. ¿Hasta ese momento se celebraba en febrero o no había celebración? Sí, se celebraba en febrero en el diario Río Negro, había una gran invitación, el aniversario de Bariloche, tenés hasta el año anterior, pero tremendas fiestas que se juntaban muy cerca del carnaval. ¿Recordás qué día de febrero? 20 y pico, la verdad es que no estoy segura. Y las dictaduras en ese sentido también marcaron otras facetas de la historia. Alguna vez escuché un relato tuyo de cuando ponen el basurero en el barrio El Pilar. Claro, porque el otro gran gobierno que vuelve a incrementar esto, y de hecho hay pocos gobiernos tan verdes como el que va a ser el de Barberi Sacá. Prácticamente todas las ordenanzas hablan del paisaje, de lo bello y lo que hay que cuidar. Y en ese mismo proceso se saca el basurero que estaba donde ahora está el barrio Arrayanes y se lo lleva enfrente del barrio Pilar. O sea, ni siquiera se organiza, simplemente se empieza ahí a tirar basura. Y ya había vecinos viviendo y cuando van los vecinos a decirle a Barberi qué es lo que está pasando, les dice, ustedes son ocupas, bueno, no les dice ocupas, ustedes son, ahora no recuerdo el término exacto. Como que se están aprovechando de ese terreno. Ustedes se están apropiando de estos terrenos, ustedes son como los chanchos, así que no hay por qué cuidarlos. Esa frase quedó, ustedes tienen menos derecho que los chanchos, una cosa así. Sí, ustedes son como los chanchos, es interesante. Lo interesante también es que habían pagado esos terrenos y muchos los habían comprado en inmobiliarias de Bariloche. O sea, ¿por qué esos terrenos tan lejanos ya estaban habitados cuando lugares más cercanos no? Porque lo que se instala ahí es el campamento vial de Robles, cuando estaba haciendo la ruta. Entonces era un campamento, cuando uno se va de Bariloche ve a Licurá, por ejemplo, que están todas esas calles del sur. Bueno, eso es un campamento de una obra. Exactamente lo mismo eran las tierras de la Pampa de Buenuleo. Lo que pasa es que los vecinos, quienes trabajaban en Robles, que se quisieron quedar, le compraron a quien le había alquilado toda esa franja de terreno que era Buenuleo, le compraron tierras. Lo que Buenuleo no sabía es que él no podía subdividir. Y se las vendió. Y de hecho se vendían también en Bariloche en las inmobiliarias. Bastante después se enteraron que no se podían subdividir. ¿Y cómo terminó eso?
Todavía están. ¿Todavía están litigando? No, todavía litigando no, pero todavía están con el tema de la entrega de las tenencias de las tierras. Hace muy pocos años, ahí en el libro está, hace muy pocos años se urbaniza y se permite esto, bueno, y todavía están con la cuestión del derecho al gas, por ejemplo, o sea, todavía está. Y de hecho, todavía están con la cuestión del vertedero. Y cuando les espetan así en la cara que tienen menos derechos que los chanchos, ¿cuál fue la reacción de la gente? Bueno, indignación, pero cuánto uno se puede organizar y defender y buscar alternativas en un escenario como el del gobierno de Barberis, que por cierto estaba erradicando otras grandes barriadas. Como atrás de la Anónima de Albarracín, Ahí hubo un intento de erradicar ese barrio. Ahí se fue en algún momento con topadoras, incluso para sacarlos. Y es muy interesante esa historia, porque los vecinos se defienden, hacen todo un planteo de que ellos, de hecho, no. O sea, primero están ahí por permisos del propio municipio en décadas anteriores, que les decía, vayan y ocupen, no se preocupen. Y por otro lado, que son trabajadores que están totalmente integrados a la ciudad barilochense y que no entendían por qué los sacaban, y los ayudó mucho el comandante de Gendarmería, que estaba ahí y que él también los conocía y que de hecho era de Gendarmería a quienes facilitaban muchas veces el agua. Así que ellos básicamente, muchas de las mujeres, los niños se pusieron como enfrente de las topadoras y Gendarmería dio pintura para que se pinten las casas y se dieron un montón de iniciativas así como para frenar el intento de erradicar. Pero los barrios que sí se removieron son los que están en la costa del lago, el barrio de lo que hoy es Ñireco, las costas de Ñireco. ¿Y dónde se llevó esa gente? A Mancay y a Muticias.